Hola chicos, en este video les explicaré cómo hacer un análisis de información mutua y chi cuadrada para poder obtener un ranking de cuáles son las variables más importantes en un análisis de datos simple. Para esto, antes necesitaremos tener nuestro archivo de datos y como en su caso, a la mayoría les tocaría sacar este archivo de un Google Forms, que es donde hicieron su encuesta. Vamos a partir primero de ese ejemplo. Imaginemos que aquí tenemos nuestra encuesta de Google Forms como la que muestro. Recuerden que hay que tener cuidado en ciertas cosas. Primero, no haber dejado preguntas abiertas. También haber dejado solamente preguntas de opción múltiple donde solo escoges una respuesta. O si pusieron preguntas abiertas que tuvieran restricciones, ¿no? Como las preguntas numéricas que solo puedes contestar números o te marca error el formulario. ¿Vale? Si tenemos alguna pregunta abierta o tenemos alguna pregunta de elección múltiple donde puedes elegir más de una opción, consideren quitarlas ahorita que exporten su archivo o si creen que son muy importantes y que es mala idea quitarlas, porque pues eso era su encuesta básicamente, pueden contactarnos a su respectivo profesor para que los ayudemos a revisar qué podemos hacer con esos datos, aunque seguramente tendremos que hacer un proceso un poco tedioso de separar esa pregunta en varias columnas, ¿vale? Pero en el entendido que la mayoría tendrá encuestas simples donde son puras opciones múltiples y preguntas cerradas, esto es bastante sencillo. Se van a ir a la pestaña de respuestas y aquí van a pedir que Google Forms les entregue una hoja de cálculo, ¿vale? Aquí vamos a ponerle que se cree una hoja de cálculo, la pueden nombrar como ustedes quieran, ¿no? Pueden ponerla aquí, encuesta, y le van a dar crear, ¿ok? Va a tardar un poquito porque les va a abrir un archivo de Google Sheets donde la guardo y bueno, ya tenemos nuestro archivo de la base de datos, ¿sale? Hay dos opciones, una es que lo descarguen desde aquí, la otra opción es que copien y peguen los datos en un archivo de Excel, lo que les acomode está bien, pero antes de hacer eso, pues vamos a ver precisamente que aquí, por ejemplo, por default, me crean algunas columnas como esto de la marca temporal y si pidieron que se registrara el correo, también van a tener el correo. Ese tipo de columnas pues no nos ayudan en nada porque no eran variables que nos interesaban, ¿no? Entonces, podrían considerar desde aquí seleccionarlas, dándole clic con Shift, aquí, perdón, dándole clic aquí para que se seleccionen todas y pueden considerar eliminarlas, ¿no? Para que no nos estorben. Digamos que esas son las que no me interesan. Pero bueno, más allá de eso, para descargarlo, les voy a pedir que lo descarguen en una forma especial. ¿Sí? Aquí en el menú de archivo, en descargar, van a elegir la opción que dice valores separados por comas. Este es un formato especial de base de datos que se utiliza precisamente para análisis de datos, entre otras cosas, porque es mucho más ligero que los archivos de Excel y es un estándar más fácil de leer. Entonces, les voy a pedir que lo descarguen con este formato, ¿sí? Entonces, le dan ahí y les va a descargar este archivo en formato CSV. Si se dan cuenta aquí, les va a aparecer que tiene esa terminación, ¿sale? Lo descargan, lo guardan y ubiquen bien dónde se quedó guardado, ¿sale? Otra opción, si es que no lo quieren hacer desde aquí, en la descarga, o si su base de datos viene de otro lado, que no sea un formulario, pueden seleccionar todos sus datos. Digamos que seleccionamos todos estos, así. Los pueden copiar y pueden moverse a Excel, ¿sí? En Excel, si se dan cuenta que yo ya tengo mis datos de Pokémon, que son los que van a utilizar, ustedes pueden aquí pegar sus datos. Se les va a formatear bien feo, es lo malo. Recuerden que vienen de un archivo de Google Sheets. Pero con que logren tener esa tabla, así, ustedes van a poder después darle aquí en el menú de archivo, guardar como, y también pueden elegir el formato de .csv. ¿Sale? Entonces, esa también es una buena opción. Pueden utilizar el CSV simple, porque los otros, como el UTF-8, son codificaciones especiales donde a veces no les reconoce bien los caracteres latinos, como la ñ o los acentos o el signo de interrogación que abre, ¿sí? Entonces, usen este formato de archivo para que lo puedan guardar bien, ¿sale? En este caso yo no lo voy a hacer porque
con el que vamos a trabajar, que es más corto, es con el ejemplo de los Pokémon, ¿va? Aquí yo tengo mi ejemplo de Pokémon y este sí lo voy a guardar como CSV. Imagínense que esto viniera de una encuesta o de una base de datos. Le voy a dar guardar. Lo voy a guardar como datos Pokémon. Va a ser tipo CSV. Lo voy a guardar en mi escritorio. Sí, lo voy a reemplazar. Ya tenía una guardada ahí y listo. ¿Saben? Con esto nosotros ya tenemos nuestro archivo de datos. ¿Ok? Y ahora sí, les prometí la vez anterior que la actividad de esta entrega se podía hacer como en 5 minutos y no les miento. Si tienen ya bien su archivo de datos, vamos a pasar a el enlace de este código que se llama análisis de chi cuadrada e información móvil. Se lo vamos a dejar tanto aquí en la descripción de este video como en el link de Canvas de esta actividad para que lo puedan accesar. Como los otros códigos, básicamente lo que hay que hacer es darle play, solo que aquí sí hay que cambiar alguna que otra cosita extra. Vamos a empezar dándole play aquí y luego play acá. En ese segundo play se va a habilitar aquí el botón de Browse, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan buscar precisamente su archivo de datos. Recuerden que yo voy a utilizar el de datos Pokémon. Entonces, lo voy a seleccionar y le voy a dar abrir. ¿Ok? En mi caso, mi archivo es bastante ligero. En sus casos, si hicieron una encuesta a muchas personas, puede que sea más pesado y por lo tanto tarde un poco más en cargar. ¿Sale? No se espanten, aquí van a ir viendo cómo va avanzando. Tienen que esperarse hasta que llegue al 100% para avanzar a la siguiente celda. ¿Sale? Ya aparece aquí que está guardado. Y en la siguiente celda van a tener que hacer su primera modificación. Y es que van a tener que aquí colocar cuál es el nombre de su archivo, incluyendo su terminación. Acuérdense que yo lo guardé como CSV y ustedes deberían tenerlo igual. Aquí yo indico que mi nombre de archivo se llama datos Pokémon, entonces que lo guarde. Y ¿se acuerdan lo que les dije del UTF-8? Que no lo guardan así para que no les pasaran cosas raras. Justo igual nuestra computadora podría tener problemas para leerlo. Lo bueno es que tiene codificación latina, entonces nos va a reconocer los caracteres latinos en caso de que, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué llevamos hasta aquí? Le doy play a la de arriba, le doy play y abro mi archivo. Y aquí le voy a dar play una vez que ya modifiqué el nombre de mi archivo aquí. ¿Sale? Entonces le voy a dar play. Y listo, ya lo cargó. Si le doy play aquí me va a aparecer precisamente la tabla de datos de mi archivo. Si llegaran a tener alguna respuesta que les dejaron sin respuesta, se las va a rellenar con un NA para que no les marque error después. En la siguiente celda le pueden dar play y van a ver cuáles son sus tipos de variables. Y la otra cosa que van a tener que hacer es modificar estos tipos de variables, ¿sí? Indicar cuáles son categóricas o cualitativas y cuáles son numéricas. Yo sé que vimos que de cualitativas podía haber también nominales. Ahorita vamos a tratar todas como categóricas para que sea más sencillo el análisis, ¿sale? Pero mucho ojo aquí. Para indicar qué variables son categóricas y cuáles son numéricas, lo que voy a hacer es colocar los números de las columnas de estas variables. Pero, pongan mucha atención en esto, voy a empezar a numerar desde el 0, ¿sí? En programación tenemos esa buena o mala costumbre, pero es una costumbre al fin, donde nuestro primero suele ser no el 1, sino el 0. Entonces, en este caso, esta es la columna 0, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y esta es mi columna 4. ¿De acuerdo? En donde vamos a ver que nuestras variables numéricas sería la columna de peso, altura y número de pies, o sea, las columnas 0, 1 y 3. Mientras que las categóricas serían la 2 y la 4, que de hecho la 4 es mi variable objetivo. Yo lo que quiero adivinar es el tipo. ¿Se acuerdan del árbol de decisión? Esa es la idea, ¿sale? Entonces, tengan mucho cuidado nada más con eso, ¿sale? El código les va a pedir estos números empezando por el 0, ¿sí? Entonces, la primera columna es 0, ahí vean cuáles de sus preguntas son numéricas, cuáles son cualitativas y anoten eso aquí,
¿sale? Donde dice corregir tipo de datos, van a colocar aquí cuáles son categóricas, vamos a poner que es la 2 y la 4. Y para las numéricas vamos a poner que es la columna 0, la 1 y la 3, ¿sale? Entonces, estas son las dos líneas que también tienen que modificar. Y una vez que ya lo hicieron, le van a dar play. ¿Listo? ¿Ya? Aquí lo que van a hacer en la siguiente celda es simplemente darle play. Lo que hace esta celda es separar cuáles son variables numéricas y cuáles son cualitativas. Y listo, llegamos al análisis de información mutua y chi cuadrado. La gran belleza de esto es que solo tienen que indicar aquí cuál es su variable objetivo. En este caso es mi columna 4, que es la columna de tipo de Pokémon. ¿Sale? Si ustedes su pregunta objetivo era la más importante, acuérdense, la que querían predecir era la 1, pues ponen la columna 1 y así, ¿sale? En este caso es mi columna 4, otra vez, empezando desde el 0. Entonces pongo aquí el 4 y listo. Una vez que puse ahí el 4 le voy a dar play y me va a entregar esa tablita que es mi análisis de información mutua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a grandes rasgos que la variable más relacionada con el tipo de Pokémon es el peso. O sea que al parecer lo más importante para saber qué tipo de Pokémon va a ser es conocer su peso. Lo menos importante es conocer su altura. ¿De acuerdo? De la misma manera, voy a irme a la última celda, que es la de chi cuadrada. Recuerden que este es para evaluar variables categóricas. Ya no voy a indicar cuál es mi variable objetivo porque ya lo hice arriba. Entonces simplemente le voy a dar aquí play y me entrega el análisis de chi cuadrado. ¿Ok? Aquí me dice que la variable más importante para saber el tipo de Pokémon pues es el tipo, claramente. Entonces esto es una obviedad. Esta que básicamente es como que un espejo de su variable categoría, de su variable objetivo, la van a omitir. Y pues digo, si aquí hubiera más variables, podrían decir que el color es la más importante, ¿no? Imagínense que aquí hubiera habido la variable de, no sé, si tienen cola, ¿no? Cosas por el estilo. Para eso le serviría chi cuadrada. En este caso, más allá del número, no nos sirve para hacer un ranking porque no hay con quién hacer un ranking. Pero bueno, básicamente esta es la idea. ¿Sale, chicos? Lo que necesitamos que nos entreguen para su actividad de eje es simplemente son estas tablas, ¿sí? Con eso ya hicieron estadística inferencial, que es básicamente obtener conclusiones matemáticas de un análisis de datos sencillo. Y de hecho no tan sencillo porque nosotros sí utilizamos coeficientes importantes como información mutua y chi cuadrado. Espero que lo puedan hacer en 5 minutos o menos, chicos. Como podrán haberse dado cuenta, es bastante sencillo todo esto. Cualquier duda, ya saben, pueden contactarme a mí o a su profesor Alan. Y pues bueno, la entrega es hasta después de Semana Santa, así que tienen bastante tiempo para esto. Espero que tengan unas bonitas vacaciones, chicos. Sean felices y nos vemos regresando de Semana Santa.